Bueno, buenos días. Buenos días también a nuestros invitados que van a ser realmente los que van a hacer uso de la palabra. A mí me ha tocado el rol de moderar. Nos ha dejado el escenario un poco movido, Alberto, pero bueno, vamos a ver cómo entramos al tema. ¿Qué tal cantidad de gente? Bueno, en esta sesión vamos a tener preguntas, así que mientras vamos conversando con Carolina y con Carlos, les ruego que vayan pensando en sus preguntas, no ponencias políticas ni posiciones para ganar adeptos para alguna causa, sino preguntas, acuérdense. Y vayan apuntando si es posible, de tal manera que cuando pasemos a esa parte lo podamos hacer más rápido y la mayor cantidad de ustedes puedan participar y obtener algún comentario de nuestros expositores para esas inquietudes. Entonces, sin más, les cedo la palabra a Carolina y a Carlos para que puedan iniciar la sesión. ¿Comenzamos? Gracias, Carlos. Buenos días con todos, con todas. Un gusto estar aquí, segundo año que me invitan, o sea que estoy bien contenta, un gusto estar aquí con Carlos. Y lo que queremos en esta sesión es hacer una sesión de discusión. Vamos a mirar la pregunta y vamos a tratar de acercarnos a esa pregunta mirando distintos lados. Para los que aquí estudian economía, vamos a usar una palabra que es la que más nos gusta a los economistas, y es depende. Entonces, para comenzar con el depende, antes de comenzar, reglas de juego. Podemos mirar la realidad siempre de distintas formas. Con el lente positivo, donde vemos que todo va muy bien, ¿no? El crecimiento lo resuelve todo y entonces no tenemos de qué preocuparnos, el lente del lado de allá. O podemos mirar con el lente de Alberto y decir, crecimiento ahora más bien nos está generando ya algunos problemas, todo va para mal. La idea de esta sesión es mostrarles que necesitamos mirar con los dos ojos. Con el lado que mira lo que va bien, las oportunidades, pero también tener en cuenta siempre el lado de lo que no va tan bien, de lo que puede ser el desafío. Porque si no, nunca encontraremos la verdadera solución. Y ninguna cosa es totalmente del lado bueno o totalmente del lado oscuro. Esto es especialmente importante porque vivimos en un mundo muy complejo, donde no hay tal cosa como soluciones unidimensionales o donde no hay tal cosa como recetas mágicas, balas de plata, sino hay que tratar de abordar, aproximarse a la realidad, tratando de incorporar diferentes perspectivas y entendiéndolas desde diferentes puntos de vista. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en la conversación que vamos a tener y donde también nos va a nutrir muchísimo el input que ustedes nos den. Entonces, vamos a tratar de ir discutiendo, vamos a plantearles nosotros cuatro bloques con temas y queremos preguntarnos con qué lente vamos a mirar cada uno de estos temas. ¿Con el de las oportunidades? ¿Hay en ese tema una oportunidad? ¿O es más bien un desafío que nos puede inhibir meternos en una senda realmente sostenida de desarrollo? Entonces, vamos a pedirles a ustedes que opinen también en cada tema para comenzar, para saber si ustedes piensan que el tema que les planteamos es una oportunidad o un desafío. Entonces, el primer tema es crecimiento y reducción de pobreza. Como bien nos ha mostrado Alberto, que nos ha ahorrado el esfuerzo de poner montones de láminas, hemos visto hay crecimiento económico sostenido, pero a una tasa menor, y una importante reducción de pobreza. Vamos a hablar de eso en un minuto. ¿Quiénes de ustedes? Levanten la mano. Tú no, Alberto, tú no, por favor. Alberto ya no, porque has dejado su respuesta, pero ¿quiénes creen que es una oportunidad el crecimiento económico y la reducción de pobreza para lograr el desarrollo del Perú? A ver, las manos. ¿Y quiénes creen que es un desafío, como cree Alberto? Alberto ha sido exitoso en esta sesión. Pero no todos han votado. Y ese es un problema que creo que Alberto les ha transmitido claramente. Si ustedes no se involucran y ustedes no opinan, estamos en problemas. Ahí sí estamos en problemas. Entonces, ¿lo vemos como un desafío o oportunidad? ¿Quién ganó? Yo diría que como oportunidad. Voy a llevarle la contra a Alberto. Yo voy a hablarlo como oportunidad.
Efectivamente, hemos tenido crecimiento, como nos ha mostrado Alberto, la economía del Perú es más grande, hay más recursos, se produce más, ¿no? El presupuesto público, por ende, es más grande. Hemos tenido este crecimiento sostenido por más de 15 años, como pocas veces en la historia de nuestro país. Sin embargo, las tasas de crecimiento se están haciendo más chiquitas, pero siguen siendo positivas. Comentábamos con Carlos antes de hacer esta sesión que uno hubiera esperado que entre los desastres naturales, los precios internacionales y las crisis de lavajato y demás problemas de corrupción, el crecimiento podría haber sido esperado para este año, puede ser 0. Pero no, es entre 2 y 3. Entonces, en las peores condiciones igual estamos creciendo. ¿Y eso por qué? Hay muchas explicaciones, pero una que a mí personalmente me importa en particular es que hemos visto en estos últimos años, en estos años de crecimiento, y no solo por el crecimiento, sino por políticas públicas que han acompañado el crecimiento, una reducción sustantiva de pobreza. En el año 2005, la mayor parte de los peruanos y peruanas vivían en situación de pobreza. En el 2016, 20% de ellos todavía viven en pobreza, pero todos los que han ido saliendo de la condición de pobreza son parte de una insípida, inicial, creciente clase media que produce, que tiene actividades, que se inserta, que se involucra en nuevos sectores. La pobreza extrema va a ser erradicada, el hambre va a ser erradicado pronto, ¿no? Y eso es sumamente importante, pero a pesar de eso todavía tenemos algunos bolsones porque hay mucha desigualdad. Y mientras no enfrentemos la desigualdad, resolver el tema de la pobreza no va a ser suficiente. Sin embargo, tenemos esta clase media, emergente, activa, dinámica, que trae oportunidades, que mantienen buena parte del crecimiento. Y yo sigo pensando que esta situación de crecimiento sostenido, incluso a menores tasas, va a seguir siendo un activo para que logremos un Perú más desarrollado. Yo voy a ser un poco provocador y voy a decir que es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Para ilustrar mi punto, quiero compartir con ustedes algunos datos. Si el Perú crece a la tasa a la que creció Corea del Sur durante los 80, la época del milagro de Corea del Sur, en 10 años duplicamos el nivel de vida promedio de los peruanos. Si el Perú crece a la tasa a la que creció Chile en la década de los 90, nos demoramos 14 años. Si crecemos a la tasa a la que hemos crecido en los últimos 3 años, nos demoramos 25 años. Una generación en duplicar el estándar de vida de los peruanos. Y ese es el desafío, eso no lo podemos aceptar, de ninguna manera. Y lo peor de todo, lo más triste, es que no es un misterio que se necesita para lograr impulsar las tasas de crecimiento. Crecimiento que tuvo el Perú entre el 2003 y el 2013, esa década dorada, esa década fabulosa, que nos tuvo, digamos, con las hormonas alborotadas de tanto crecimiento, tuvo mucho que ver con condiciones internacionales. Por supuesto que hubo una muy buena gestión de la política económica, por supuesto que hubo buenas políticas públicas, pero tuvo mucho que ver con condiciones internacionales extraordinarias que no se van a repetir. Y para lograr un crecimiento alto, necesitamos lograr ciertos consensos básicos sobre cosas que no son tan complicadas y que requieren acción colectiva, que requieren que el Estado pueda hacer cosas que hoy le es difícil hacer. Y ese es el desafío, ponernos todos de acuerdo y exigir que las instituciones públicas puedan crear bienes públicos como educación de calidad, como infraestructura, con eficiencia, sin corrupción, con integridad y otras cosas más que, como les digo, no son un misterio, pero que no estamos siendo capaces de hacer. Entonces, ese es un desafío importante. A ver, es un desafío y voy a coincidir con Carlos en que es un desafío importante cambiar los motores de crecimiento. Si seguimos dependiendo de lo que pasa afuera, entonces nos sentamos a esperar, como bien dice Alberto, y que buenamente pase lo que sea. Pero tenemos que poder tomar decisiones, ¿no? Y hemos tomado algunas decisiones. La reducción de pobreza que hemos visto en estos últimos años no ha pasado por el chorreo. El chorreo ha ayudado, pero no ha pasado solo por el chorreo. Ha pasado porque hemos decidido hacer determinadas acciones. Y si hemos podido hacer eso, ¿por qué no podemos tomar las decisiones que tú dices? Es un desafío que lo tenemos que superar, pero para superarlo tenemos que hacer algunas de las cosas
a las que Alberto hacía referencia. Tenemos que fortalecer la conciencia ciudadana en el país y tenemos que empezar a exigirle a los políticos que pongan al Estado al servicio de las cosas que nos importan. Salud, educación, infraestructura, reformas menos populistas en cosas clave como mercado laboral, mercado de capitales, en fin. Pero tenemos que tener un plan. ¿Quién va a hacer el plan? El plan lo tenemos que hacer todos. Todos tenemos que exigir ciertas cosas básicas, ciertos objetivos con los cuales los políticos se comprometan para atender las cosas que realmente nos importan, en lugar de estar entreteniéndonos con leones en el Congreso de la República. Aquí voy a ser un poco políticamente incorrecto. ¿Seguro? Pero si son los mismos de siempre, como dice Alberto. Si ya no nos escucharon antes, ¿por qué no se escucharían ahora? Y eso creo que nos lleva al siguiente tema. Vamos a un segundo tema y vamos a volver sobre el tema de quién va a ser el plan y con quién tenemos que dialogar para que el plan recoja lo que nos interesa. Informalidad y baja productividad. Eso es una constante en todos los diagnósticos sobre el Perú. Somos un país altamente informal y los niveles de productividad no están creciendo. Por lo tanto, parece que hay una desconexión entre cómo producimos y lo que queremos lograr. ¿Quiénes votan porque aquí hay una gran oportunidad para promover desarrollo? ¿Y quiénes creen que es un desafío? Que es muy difícil de lograr hacer algo sobre informalidad y productividad. A ver, oportunidad. A ver, yo voy a ser un poco más optimista esta vez. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Perdón. Sí. A ver. A primera vista esto suena como un desafío casi insuperable. 7 de cada 10 peruanos tienen un empleo informal. El PIB per cápita del trabajador formal es muchísimo mayor al PIB per cápita del trabajador informal. ¿Dónde está la oportunidad acá? Yo creo que la oportunidad está en que por primera vez está empezando a surgir una especie de conciencia o de sentido común colectivo de que la informalidad es una trampa de la cual tenemos que librarnos sí o sí, tiene que ser una prioridad en la agenda de políticas públicas no del gobierno, sino del Estado. En que si no logramos que la mayoría de los trabajadores peruanos tenga un empleo formal, con beneficios sociales, con protección social, con acceso a oportunidades de capacitación, de aprendizaje y de mejora en el tiempo, no vamos a poder progresar como país. Y esto no solo tiene que ver con el crecimiento económico y con el chantaje al que se refería Alberto, sino con poder desarrollar una clase media que tenga capacidad de acumular patrimonio, defender los derechos de propiedad, seguridad contractual y desarrollar los valores republicanos que son el nervio de una república. Empíricamente, históricamente, ningún país que ha fortalecido la democracia lo ha hecho sin una clase media sólida que se compre el pleito y que empiece a exigirle a los políticos ciertas cosas que hasta que uno no puede superar un nivel básico de estabilidad y abandonar la precariedad económica, no se preocupa. Ciertas cosas por las que no se preocupa un país que todavía está con la mayoría de la población o la mayoría de la población económicamente activa en una circunstancia precaria y desprotegida, desamparada, que es el caso con la mayoría de las personas que están atrapadas en trabajos informales. Entonces, el hecho de que ya estemos teniendo un compromiso colectivo, de que estén haciendo un compromiso colectivo por enfrentar esto de manera directa, para mí es una oportunidad. El gobierno tiene una meta de reducir de 70 a 40% la informalidad en 5 años. Puede que sea una meta demasiado ambiciosa, pero anclarnos con un objetivo nacional con el que todos estemos de acuerdo y hacia el que nos dirijamos de manera inequívoca es fundamental y yo lo veo como una oportunidad. Yo voy a discrepar totalmente contigo y me voy a ir con los que votaron porque es un desafío que puede poner en peligro en realidad. Porque llevamos siglos llenos de diagnósticos sobre qué es la informalidad, por qué es un problema. Llevamos decenas de años tratando de hacer algo y efectivamente hay hoy día más consenso sobre que hay que hacer algo, pero no logramos hacer mucho, ¿no? La meta del gobierno, con el perdón de quienes trabajan en el sector público, es totalmente inalcanzable.
tenemos una clase media y tenemos una clase media informal, que va a seguir siendo informal porque no hay ninguna razón para volverse formal en una sociedad como la peruana. Entonces, pensar que es mejor ser formal porque es mejor para la economía, ¿eso va a convencer a los ciudadanos de formalizarnos? Yo creo que más bien tenemos que comenzar a pensar que ese es un desafío muy serio, muy difícil, y quizá los que tenemos que cambiar somos nosotros y entender la informalidad de otra manera y vivir con ella. Es lo que somos y es probablemente a donde nos lleva el futuro. Suena que estás un poco resignada a la informalidad. No, estoy poniendo en valor la informalidad, porque quizá ser informales es una forma distinta de aportar al Perú y no tenemos que pensar que vamos a formalizar a la gente porque logramos que paguen impuestos. Quizá logramos que paguen impuestos a través de actividades productivas informales que hacen y podemos pensarlo de maneras creativas. Creo que hay que hacer un reality check sobre qué es la informalidad y realmente qué es lo que queremos lograr para enfrentarla. Porque quizá lograr que tengan registros y que terminen coimeando a todos los funcionarios que aparecen para que tengan más registros, no nos va a hacer más ¿Y cómo productivos. logramos que las personas, que los trabajadores tengan acceso a sistemas de protección social, que puedan ver que sus ingresos mejoran en el tiempo, que tengan acceso a tecnología, que puedan trabajar en lugares con buenas prácticas gerenciales? Nada de eso te asegura el sector formal necesariamente. Podemos asegurar que haya protección social universal, que todo el mundo tenga acceso a un seguro universal de salud, que haya un sistema de pensiones combinado. Podemos pensar formas creativas y yo creo que más bien tenemos que volver a leer la informalidad de otra manera. Pero tenemos discrepancias, como bien corresponde. Vamos a un siguiente tema. Corrupción y reforma institucional. Aquí, ¿quiénes creen de los presentes que la situación actual, los altísimos niveles de corrupción y la precariedad institucional que hoy día tenemos es una oportunidad para reconstruir, para pensar el desarrollo del Perú? Uy, aquí sí te gané, creo. Aquí sí me has apabullado, ¿no? Supongo que el resto considera como yo que es un enorme desafío que difícilmente sabemos cómo cumplir. ¿Herido? A ver cómo te haces el optimista con esto. A ver, voy a ser valiente, voy a ser valiente. Probablemente, quizá muchos de ustedes no hayan escuchado del fenómeno Yo Soy 132. Marchas colectivas en México organizadas de manera casi espontánea por estudiantes además en una universidad que no necesariamente era una universidad con tradición política, una universidad con tradición contestataria, empezó en una universidad en la Iberoamericana, una universidad privada, no tan grande para estándares mexicanos, y que luego terminó esparciéndose como una especie de virus y contagiando a estudiantes y jóvenes universitarios, no universitarios de muchísimos otros lugares que empezaron a salir a exigir que los políticos les presten atención, que los políticos los escuchen. Las protestas estudiantiles en Chile en el 2011. Las protestas en Brasil en el 2015 y el 2016, donde también de manera más o menos espontánea, sin la organización de partidos políticos, los ciudadanos salieron a las calles y empezaron a exigir que los políticos los escuchen. En el caso de Brasil empezaron a exigir que los políticos luchen contra la corrupción, que salgan las personas que estaban involucradas en casos corruptos. Yo soy, contra todo pronóstico, soy un fiel creyente en la voluntad ciudadana, en la capacidad que tenemos las personas para hacernos escuchar. No solo porque somos mayoría, los ciudadanos versus los políticos o versus las personas inescrupulosas que pueden a veces capturar el Estado y utilizarlo para fines personales y no para atendernos a todos, sino también porque tenemos la razón. Entonces, a pesar de que entiendo por qué la mayoría de ustedes ve el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción como un enorme desafío, soy optimista y creo que es una oportunidad que todos ustedes pueden salir a marchar. Si hace un par de años salimos a marchar contra la televisión basura, ¿por qué no podemos salir a marchar contra las instituciones basura? Contra los políticos que medran
utilizando los recursos públicos para fines personales y no para atender los problemas urgentes de la ciudadanía. Sí podemos. Y yo creo que eso está empezando a calar cada vez más entre personas comprometidas con ustedes y por eso lo veo como una oportunidad. Carlos Ganosa llamándonos a salir a las calles. Las cosas que uno escucha. Pero está muy bien. Yo coincido con Carlos en que la calle es muy importante y la expresión ciudadana en la movilización es un activo importante para lograr cambios. Pero es el último recurso. No podemos tener, en este país claramente no hay forma de lograr una reforma institucional que pueda enfrentar la corrupción, que pueda enfrentar la precariedad de nuestras instituciones políticas, porque la reforma tiene que partir por los propios políticos, por ellos que deberían reformarse a sí mismos, que deberían reformar esas instituciones que les permiten reinventarse. Ahí es donde tenemos un problema, estamos presos en un circuito en el cual es muy difícil salir. Por eso yo no soy optimista respecto a la capacidad que tengamos como país de enfrentar. Creo que sí estamos como sociedad muy preocupados hoy día y van a venir acciones colectivas para enfrentar la corrupción, porque estamos hartos, como decía Alberto, de que nos roben, pero si solamente nos quedamos en la protesta, no vamos a lograr un proceso de cambio que nos permita generar instituciones que sí sean inclusivas, que sí estén basadas en el diálogo, que sí logren crear nuevos liderazgos. Y es ahí donde yo creo que tenemos que comenzar a pensar en formas, además de la calle, para presionar a las clases políticas para que estas reformas se den. Este año hemos visto discusión de 3 o 4 proyectos de reforma electoral, que si no sucede en el mes de julio ya no va a afectar, no va a cambiar las reglas de las elecciones del 2018. Bueno, vamos a tener más de lo mismo en las próximas elecciones de gobernadores regionales y alcaldes. Y si ahí no cambiamos las reglas electorales, vamos a tener las mismas elecciones con los mismos congresistas electos en el próximo periodo presidencial. Yo soy bien pesimista respecto a este tema. Permíteme darte dos datos que de repente pueden meterle una dosis un poquito más alta de optimismo a esto. El primero es que nada en el Perú no sale bien a la primera. Miren, piensen en el proceso de la reforma educativa. Le tomó todo el gobierno del Toledo discutirla, tratar de ponerla en la agenda. Le tomó a todo el gobierno de Alan García tratar de doblegar a los grupos de interés que se oponían a la reforma educativa y recién en el gobierno humanista empezó un proceso mucho más organizado y comprometido con la reforma educativa y con la cual todavía hay muchísimo por hacer. Y si alguien duda de la capacidad del ciudadano para presionar a los políticos, piensen en la movilización en contra de la repartija y lo que eso logró. Eso es solamente un ejemplo pequeño del poder del ciudadano. No es suficiente, porque por supuesto que tiene que haber también un consenso de las élites que está surgiendo, tiene que haber, la academia juega un rol fundamental en lograr definir ciertos consensos básicos de una reforma institucional, pero a pesar de que no ocurre rápido, a pesar de que no es fácil, a pesar de que es un proceso largo y doloroso, yo confío en el poder del ciudadano para impulsar una mejora institucional en el Perú. Muy bien, dosis de optimismo. Vamos a cambiar de tema. Último tema. Somos un país joven y hay un boom tecnológico que está cambiando las formas en las que este país joven se relaciona, accede a nuevas formas de trabajar, de aprender, de estudiar, de presionar políticamente. ¿Eso es una oportunidad o un desafío para el Perú? ¿Oportunidad? A ver. Bueno, si ustedes nos decían que era desafío, ahí sí nos bajábamos y nos íbamos, ¿no? Porque ustedes tienen que ser. Claramente lo vemos como una oportunidad, ¿cierto? Carlos no tanto, pero yo sí. Aquí yo voy a ser la optimista. Efectivamente, lo que tenemos es un país con una gran población joven que es cada vez, como ustedes, más educada, que tiene una mirada del Perú bastante crítica, pero que
está todavía involucrado en un proceso de identificar qué es lo que quieren para sus vidas, para la vida de sus comunidades, para la vida de sus regiones, para la vida del Perú. Y ahí hay una oportunidad de que ustedes sean un motor de cambio. Claramente, si hay un grupo social que va a marcar cómo va a ser el Perú de los próximos años, es su generación. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, nosotros los vamos a acompañar y vamos a ir atrás de su marcha. Todos ustedes, además, están ultra comunicados entre ustedes y están comunicados con el mundo. La pregunta es, ¿para qué más vamos a usar esta comunicación, estas nuevas tecnologías? Lo que tenemos en el mundo es una proliferación de nuevas opciones tecnológicas que permiten hacer muchas cosas que antes no se podían hacer. Mi amiga de Ocongate, allá, es una señora rural que vive en una comunidad rural que hoy día tiene un teléfono que le permite estar comunicado con su familia, recibir remesas, iniciar un conjunto de actividades que la hacen tener una vida más segura, más próspera, con más oportunidades. Sin embargo, también lo que estamos viendo es que la tecnología va a ir cambiando la forma en la que se trabaja, la forma en la que entendemos lo que quiere decir tener un trabajo estable o tener un trabajo formal, porque la robótica, la inteligencia artificial van a cambiar cómo se define la vida, el mundo del trabajo, y también probablemente va a cambiar cómo participamos políticamente, cómo dialogamos, cómo hacemos sentir nuestras oportunidades. Si usamos bien estas oportunidades, estos cambios, si no nos hacemos el loco y pensamos que todo va a seguir igual, tenemos aquí una gran oportunidad de que su generación sea la que logre cambiar muchas de las cosas de las que hemos estado hablando. Yo creo que tenemos un enorme desafío con el cambio tecnológico que está ocurriendo en el Perú. Comparto bastante del optimismo de Carolina con relación a cómo la tecnología nos puede empoderar como ciudadanos, sobre todo ustedes, a los jóvenes, pero hay algo que sí me preocupa, para lo que no estamos preparados y que requiere acción urgente. Airbnb es la empresa de hoteles más grande del mundo y no tiene ni un solo activo en su balance. Emplea poquísima gente. Alibaba es la empresa de comercio electrónico más grande del mundo y no tiene inventario, emplea a poquísima gente. La tecnología está cambiando fundamentalmente la forma en cómo se crea valor en la economía. Fiverr es un aplicativo israelí que permite que desde cualquier parte del mundo un programador preste un servicio, un radiólogo preste un servicio. Esto hace un año y medio, un convoy de camiones inteligentes, sin tripulación, sin chofer, hizo un viaje desde Madrid hasta Ámsterdam. Los camiones inteligentes son 2.5 veces más productivos que los camiones convencionales manejados por un chofer, por una persona. ¿Qué significa todo esto? Esto no va a pasar, no va a cambiar el Perú en un año ni en dos, pero quizás sí en 10. Pensemos cómo va a ser el Perú en 10 años. Si en los últimos 5, 1 de cada 3 niños peruanos ha sufrido anemia. Si en los últimos 5, 6 de cada 10 niños de segundo grado en el Perú no comprendían lo que leían. Si en los últimos 5 años, 3 de cada 5 niños peruanos de segundo grado no podían hacer las operaciones matemáticas más básicas que se esperaban para alguien con ese nivel educativo. Estas personas van a estar listas para este nuevo mundo en el cual las personas, los individuos, no vamos a crear valor sobre la base de nuestra fuerza mecánica, nuestra fuerza física, sino sobre la base de nuestras habilidades. Entonces, eso me preocupa muchísimo y requiere acción urgente. No es un problema que podamos procrastinar. Yo estoy de acuerdo en que la tecnología nos abre una agenda enorme. Tenemos que asegurar que la tecnología no va a ampliar las brechas ni generar nuevas desigualdades en una sociedad altamente desigual como la nuestra. Sin embargo, soy bastante optimista cuando voy a una comunidad muy pobre y veo que efectivamente los chicos tienen una escuelita horrible donde el profesor viene a veces y donde les ha ido bastante mal en la evaluación censal, pero todos saben
pueden usar un dispositivo electrónico, tienen acceso a Internet, no todo el tiempo, ¿no? Unas horas a la semana, porque hay que ir hasta el centro del pueblo o hasta el mercado para poder comprar un par de megas prepago y con eso poder mirar las redes sociales o interactuar. Entonces, quizá los saltos van a ser más rápidos y por caminos más insospechados que por la educación formal. Y quizá la tecnología sí puede ayudarnos a cerrar algunas brechas. Pero claramente esto exige acción, de nuevo, de parte de todos nosotros. Ahora, pero creo que hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo y en las que todos podemos estar de acuerdo y es fundamental que todos estemos de acuerdo. Lo primero es que independientemente de si vemos esto como oportunidad o como desafío, se requiere acción. Si es una oportunidad, pues se requiere seguirla aprovechando, fortalecerla, expandirla. Si es un desafío, tenemos que ponernos todos de acuerdo para superarlo. Y ahí hay algunas cosas fundamentales que todos tenemos que tener claro. Para comenzar, tenemos que mirar con los dos ojos. Y no tenemos que comprarnos cuentos fantásticos en los cuales todo es bueno o todo es malo. Porque nada es ni bueno ni malo. Nada es solo oportunidad, nada es solo desafío. Y aquí es donde creo que todos nosotros, todos ustedes, tenemos que hacer un acto de cable a tierra, ¿no? Una enchufadita con el planeta, con el Perú, y reconocer que todo está por hacer. Hay mucho que está por hacer y las cosas que ya tenemos avanzadas, no las perdamos, pero usémoslas mejor y logremos, y sí tenemos que lograr que algunas cosas cambien, porque si seguimos haciendo todo igual, y en eso voy a coincidir con Alberto, si seguimos haciendo todo igual, el resultado va a ser igual. Vamos a seguir siendo un país desigual, complejo, precario institucionalmente, y esos son los desafíos más difíciles de acometer. Otra cosa es ponernos de acuerdo. Nada de estas cosas complejas se pueden lograr sin acción colectiva, sin un esfuerzo ciudadano complejo, sociedad civil, academia, empresa privada, Estado, diferentes niveles de gobierno, diferentes poderes del Estado. Tenemos que poder separar las pequeñas rencillas y las pequeñas cosas que nos dividen en el corto plazo de aquellas aspiraciones que nos tienen que unir para el largo plazo. Y eso requiere también un plan y muchísimo esfuerzo, no son cosas que se puedan hacer fáciles. Además, uno de los mensajes que sí queremos dejarles a todos ustedes es que todo tiene solución. El Perú no va a colapsar, no va a desaparecer, no vamos a irnos a un hoyo negro horrible porque las cosas sigan igual. Lo peor que nos puede pasar es conformarnos y que las cosas sigan igual, ¿no? Van a seguir, quizá como dice Alberto, empeorando poquito a poquito, y nos iremos acostumbrando a vivir así, ¿no? Seguro nos acostumbramos. El tema es que todas esas cosas podemos cambiarlas. Todas las cosas que son hoy día estos grandes desafíos, podríamos convertirlos en oportunidades. Pero para eso tenemos que querer hacerlo, tenemos que estar dispuestos a hacerlo, tenemos que encontrar mecanismos para hacerlo, tenemos que hacer un plan, tenemos que tener unos acuerdos. ¿Y quiénes van a construir esos acuerdos? Somos los ciudadanos. Claro. Y ustedes son el grupo mayoritario de esos ciudadanos. Ustedes son los que van a definir quiénes van a ser las próximas autoridades. Ustedes van a ser la masa más importante de votantes en las próximas elecciones. Ustedes van a ser el cuerpo profesional de este país que va a tomar las mayores decisiones sobre el uso de la tecnología, sobre la educación, sobre las políticas públicas. La responsabilidad va a estar muy centrada en ustedes. Y si se quieren hacer los locos, no pasa nada, nos iremos ahí en ese botecito siguiendo lo que hemos venido viendo hasta ahora. Lo que esperamos es que ustedes sí quieren hacer algo, sí quieran cambiar las cosas y sí encuentren los mecanismos para obligar a que las cosas cambien. Puede ser la calle o podemos buscar otras. La tecnología. ¿Sí? Bueno, yo creo que Bueno, no, ahí tenemos que vamos a parar. para poderles dar la oportunidad Sí, por supuesto. a los chicos de preguntar y poder establecer un diálogo con el auditorio. No sé si prefieren sentarse o lo hacemos de pie como ustedes quieran. Puede ser de pie. Nos paramos todos entonces. Bueno, A ver, mientras van calentando sus preguntas, yo mientras los escuchaba tenía una para cada uno. En el caso de Carolina,
una de las cosas que sucede cuando hablamos de corrupción es que siempre tendemos a echarle la pelota al otro. Y no hay corrupción si del otro lado no hay alguien que corrompe. Entonces, ¿por dónde crees tú que tendrían que empezar a hacer los cambios estos chicos que están acá? Porque evidentemente nosotros estamos tratando hace tiempo y no nos están ligando, ¿no? Entonces, ahora ellos tienen que entrar con esta nueva forma de pensar, con esta nueva forma de vivir, hacer algo diferente que nos permita esta vez sí lograr lo que nosotros estamos anhelando desde hace mucho tiempo. Hacer esos cambios, teniendo en cuenta que, y para ponértela más difícil, que ellos están acostumbrados a apretar un botón y que llegue la solución, ¿no? Ponen en Facebook quién tiene zapatillas rojas y en 2 minutos alguien les contesta yo y ya están coordinando para ver cómo las recogen. Yo creo que aquí hay que ser de extremos y hay que ser totalmente intolerantes ante la corrupción. No podemos aceptar ningún poquito de corrupción, ni buscar excusas de no, es que en ese caso sí tuve que aceptar porque no había... No. Aquí tenemos que pelearnos de frente y todo el tiempo, todos los días, en la pequeña corrupción, en la gran corrupción, y tenemos que realmente indignarnos porque cada acto de corrupción es dinero de todos los peruanos que se está yendo al bolsillo de un privado que no está pensando en el colectivo, está pensando en sus intereses y se está zurrando en todos los demás. Lo siento. No siempre de un privado, ¿eh? No, Cuidado. la plata de la corrupción siempre va a un privado. A una persona individual siempre va. Alguien se la mete en el bolsillo al final. Algunos ejemplos que nos ha dado Alberto hace un rato no eran necesariamente... Pero, okay, O sea, el puente, ese no es el tema puente ahora. que termina siendo de corrupción, Pero sí. siempre esa plata fue a algún lugar sucio, no fue a las arcas del municipio para hacer política de vaso de leche. Totalmente de acuerdo, en ese sentido totalmente de acuerdo. A ver, hazle una pregunta difícil a él también, ahora quiero ver. No, la La pregunta equidad difícil en está el de lado panel. ya. Pero sí, también tenía una, yo creo que también está complicada, porque también pienso que venimos trabajando en eso desde hace algún tiempo y no logramos encontrar el camino, y es cómo armonizar esa diferencia que hay entre la agenda de la población y la agenda del gobierno. Nos ponía un ejemplo tremendamente extremo Alberto en su presentación previa. Para la población hay un caso principal, que es el tema de la seguridad y la delincuencia, y para el gobierno destrabar los proyectos que ni siquiera estaban en la lista. ¿Cómo hacemos? A ver, volviendo a lo que discutimos hace un ratito, yo creo que la movilización ciudadana ha sido subestimada dramáticamente y es mucho más potente de lo que la mayoría de la gente cree. Una ventaja, quizá una de las poquísimas ventajas que tiene tener un partido, un sistema de partidos tan débiles, es que con cualquier cosa haces que a los políticos les tiemblen las piernas. Un flash mob enfrente al Congreso ya pone a los políticos en apuros. Plantones que para cualquier otro país serían ínfimos en términos de su capacidad de convocatoria de masas, hacen que los políticos en el Congreso inmediatamente empiecen a cambiar el eje de su discusión. Entonces, por eso creo que tenemos que aprovechar el hecho de que la tecnología nos permite poder coordinar y organizarnos más fácilmente y empezar a exigirles más cosas a los políticos. Y eso no solo depende de los jóvenes, sino también de la academia, de las élites intelectuales, empresariales. Y ahí hay otro problema, que tampoco necesariamente tenemos las élites que queremos. Pero creo que la forma de alinear a los políticos con los intereses ciudadanos pasa primero por empezar a exigirlo, empezar a exigir una reforma institucional y tener en cuenta que es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, va a tomar mucho tiempo y va a ser difícil y va a requerir muchísima persistencia. No es cuestión de hacer una marcha una semana porque estuvo de moda y al día siguiente todos volvemos a nuestras preocupaciones cotidianas o a ver combate o el partido de fútbol. No funciona así. Pero habría que comenzar preguntándole a los políticos si hacen lo que prometen que van a hacer, ¿no? Y pidiéndoles a la mayoría de ellos que se metan a un curso de comprensión lectora, ¿no? Pero bueno, creo que les toca a los chicos preguntar. Hay una persona con un micrófono, me imagino que a cada lado. Empecemos por acá. A ver, levanten la mano. En la segunda fila tenemos una chica con un gorrito blanco. A ver, ya que se lo puso, llamó la atención, le tocó la pregunta. Cuéntanos, por favor, de dónde vienes y una pregunta directa, si es alguno de los dos o si es ambos.
Buenos, buenos días con todos. Soy Daisy Varillas, vengo de Lambayeque, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y soy estudiante de Ciencia Política. Tengo dos preguntas, así que cualquiera de los dos me la puede responder. En primer lugar, desde su perspectiva, ¿cuál creen ustedes que es el rol fundamental que deben cumplir los partidos políticos en la búsqueda verdadera de un Perú progresivo y desarrollado? Y la otra pregunta que tengo es, si bien es cierto los jóvenes en las elecciones pasadas, presidenciales y del Parlamento andino, fuimos casi el 30% del electorado nacional, ¿no? Entonces, si nosotros tomábamos una decisión, podíamos hacerlo porque éramos casi el 30%. Y mi pregunta va también respecto a que los jóvenes seguimos siendo considerados en las listas de los partidos políticos solo para cumplir con la cuota joven, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que no seamos la pieza clave del partido, sino solamente para cumplir la cuota joven? Muchas gracias. Ok, vamos a juntar 4 preguntas y de ahí comentamos porque si no el tiempo nos gana. Por este lado tenemos otro micrófono. A ver, ahí hay una persona con la mano levantada de camisa blanca. Él, claro. Buenos días, mi nombre es José Martín, vengo de la ciudad de Arequipa, de la Universidad Católica San Pablo. Mi pregunta va en el caso de lo que es las instituciones. Por ejemplo, cuando salió PPK Resuelve Mi Caso, ¿cómo hacer cambiar la mentalidad de la población si cuando nosotros hacemos como PPK Resuelve Mi Caso, pero una instancia más pequeña, en el sentido de que me estaba manejando, me atraparon con medio mareado y simplemente llamo a un tío, un familiar que me ayude a salir de ese problema. Es entonces como que nosotros vemos mucho las instancias desde afuera, desde un ámbito en que no nos horrorizamos cuando es el Congreso, cuando son instituciones superiores. Pero en nuestro caso, cuando es algo que es en la vida diaria, o sea, lo dejamos de lado y es más, somos partícipes de eso. Y ese es un ámbito que afecta a todos. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad de no solo exagerar lo que es de las autoridades, porque decimos, las autoridades es todo y eso es malísimo? Pero nosotros mismos, ¿cómo cambiar ese chip, esa mentalidad, para que no solo sea eso, sino en nosotros mismos pueda surgir ese cambio? Gracias. Gracias a ti. Una última pregunta antes de pasar a las respuestas. A ver, al centro, ¿hay alguien con la mano levantada ahí como en la fila 6? Ahí. Listo. Esta es una pregunta no solo para los panelistas, sino para todos los cadeístas. Perdóname, cuéntanos de dónde vienes primero. Claudia Sánchez, de la Universidad San Marcos. Perfecto. Y que creo que debería ser el punto de inicio para la construcción de un nuevo país. ¿Qué significa? Bueno, el objetivo del CADE es que el Perú un país desarrollado. Pero ¿qué significa ser un país desarrollado para todos los peruanos? ¿Queremos un modelo de tipo europeo, un modelo de tipo estadounidense? A pesar de las inmensas diferencias que existen en todo el Perú, solo piensen en cuán grande es el Perú en comparación a un país europeo. ¿No debemos formar primero un modelo de desarrollo peruano adaptado a nuestras circunstancias? Gracias. Perfecto, muchas gracias. Tenemos 4 temas entonces que nos han planteado. El primero es cuál es el rol de los partidos políticos. El segundo nos plantea cómo lograr que los jóvenes tengan mayor participación en la política de alguna manera. En la tercera intervención nos dicen que las instituciones y las personas en ambos casos tenemos problemas y cómo reducir esa tolerancia y cómo motivar a que ese cambio se dé. Y finalmente, ¿cuál es el modelo que queremos para nuestro Perú? ¿Quién quiere comenzar? Yo agarro las fáciles y Carolina las difíciles. Okay. La equidad es lo máximo en este panel. Pues las mujeres somos más tromes. Así es por diferencia de talento solamente. A ver, sobre qué es lo que tienen que hacer los políticos, esa me parece una súper buena pregunta. Los políticos son los agentes a los cuales nosotros les delegamos una responsabilidad fundamental, que es utilizar el Estado, que es el instrumento que la sociedad ha diseñado para resolver los problemas complejos de la sociedad, para eso, para resolver los problemas que nos aquejan. Me imagino que por acá habrá algunos sociólogos. Max Weber tiene un libro que se llama El científico y el político, donde dice que el político es la persona que busca el poder. Y tienes políticos que lo buscan
buscan el poder para aprovecharse personalmente de él, o que buscan el poder para resolver problemas sociales, buscan el poder para crear beneficios sociales, para crear bienes públicos. Entonces, lo que le tenemos que pedir a los políticos es que conviertan el Estado en un instrumento transparente, eficiente y eficaz para resolver los problemas que más nos preocupan a los ciudadanos. Y ese es el encargo que nosotros les tenemos que dar en unas elecciones. Y eso es lo que tenemos que asegurarnos de vigilar que ocurra durante cada periodo de gobierno, ya sea de autoridades locales, regionales, nacionales. Y tenemos también que preocuparnos porque dentro del aparato estatal existan los mecanismos de pesos y contrapesos y de rendición de cuentas horizontal que facilitan que los políticos no se desvían del encargo que les hemos dado y no empiezan a utilizar el poder que nosotros les hemos delegado para beneficiarse a ellos o para atender intereses particulares, sino se mantienen enfocados en atender los problemas que nos preocupan a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que, así creo que entiendo yo la función del político, así creo que la función del político es enaltecida y eso es lo que nosotros tenemos que esperar y exigir de los políticos. Y amarrándolo a la segunda pregunta que nos hacía nuestra amiga de Lambayeque. Carolina, ¿cuál crees que debe ser el rol que tendrían que asumir los jóvenes para que tengan el espacio que ella nos reclama en los partidos? Tienen que tener un rol activo. Discúlpenme, si ustedes están esperando que los partidos los llamen y les hagan una cuota para jóvenes y hagan la escuela de formación para jóvenes, se van a quedar sentados esperando. Ustedes tienen que ir y hacer su chamba, tienen que hacer política, tienen que ir y pelear por el espacio que quieren ganar, tienen que hacerse sentir. O sea, discúlpenme, si ustedes esperan que los partidos, que además con los partidos que tenemos los llamen, la llevamos perdida y ustedes también siéntense nomás a ver la tele y se quejan pues después como todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, francamente, ustedes tienen que tomar acción y tienen que hacer la acción política que están esperando que los demás hagan con ustedes. Seguimos con... Sí, pero nos quedan un par de temas que no hemos... Por eso quiero responderle al dale. amigo de Arequipa. De nuevo, es un tema de tolerancia y ustedes tienen un montón de herramientas para reducir esa tolerancia. Porque la pequeña corrupción es probablemente mucho más grave porque está metida en el día a día, porque a veces no la miramos y pensamos, ¿será realmente corrupción ese favorcito que le pido a este que es mi compadre, que es el primo de mi amigo, de alguien? Esa corrupción es gravísima porque la metemos en nuestra cultura y esa hay que comenzar a hacerla visible. Y ustedes tienen un montón de herramientas para comenzar a luchar contra esa pequeña corrupción, para no tolerar esa pequeña corrupción. ¿Cuántos de ustedes han estado en una fiesta y alguien se pasó de gracioso, se portó pésimo, lo filmaron con su celular, lo colgaron en las redes y después esa persona nunca más se va a portar así porque le hicieron un roche enorme? Eso está al alcance de todos ustedes. Tienen muchas herramientas para involucrarse y cambiar y lograr realmente evitar que esa pequeña corrupción se normalice. Eso no es la norma, eso no es aceptable en una sociedad de ciudadanos. Me hace acordar, Carolina, una actividad que hacíamos en la época en que yo tenía un poco más de años que ustedes y todavía no había celulares, y estábamos implantando una política de hacer las cosas bien desde el principio en la empresa donde estábamos. Y no teníamos, evidentemente, el celular para tomar la fotito y tirar dedo, como nos está planteando ahorita Carolina a través del Facebook, Instagram o alguna otra red. Pero lo que hicimos en ese momento fue hicimos un programa que se llamaba La Fotodenuncia. Habían fotos, cámaras de fotos, todavía en esa época se usaban cámaras de fotos, y la gente se daba el trabajo de tomar la foto, llevarla a revelar, que no sé si eso saben ustedes qué cosa es, y esperabas días para ver la foto. Después la foto en el papelito y presentarla para el concurso. Entonces, si nos lo proponemos, siempre vamos a encontrar el mecanismo para resolverlo, pero tenemos que estar dispuestos a identificar las cosas que están mal y ayudar a que se resuelvan. No solamente tirar dedo, también ayudar a que se resuelvan. Nos queda qué modelo de país queremos. Si queremos un modelo a la europea, a la americana, espero que no a la venezolana. El modelo peruano, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que pensar en modelos europeos, en modelos americanos o de donde sea? O sea, nosotros tenemos problemas que no necesariamente se encuentran en otros lugares, tenemos aspiraciones que no necesariamente comparten ciudadanos de otros países. ¿Por qué no pensar en un modelo peruano que surge de ciertos consensos básicos de qué es lo que necesitamos como país y cuáles son las aspiraciones con las cuales todos nos deberíamos comprometer?
Y nuevamente, eso requiere el forjamiento de ese modelo peruano, que no solamente tiene un componente económico, y en lo que yo estoy de acuerdo con Alberto, en el que el componente económico quizá ni siquiera es el más importante, sino el más importante es un componente institucional que nos empodere como ciudadanos y que nos permita exigir un Estado al servicio de los ciudadanos, igualdad ante la ley, todas estas cosas de las que deberíamos escuchar muchísimo más y lamentablemente escuchamos muy poco porque estamos quizá distraídos preguntándonos si el Perú va a crecer 2 décimas más o 2 décimas menos. Deben ser los aspectos fundamentales del modelo peruano. Y para impulsar este modelo peruano, todos ustedes se tienen que involucrar más, tienen que involucrarse más en los problemas, no en la discusión de la política con P minúscula, de estas pequeñas rencillas, de estos pequeños problemas que copan las primeras planas todos los días, sino de las cosas que realmente pueden cambiar la vida de las personas. Y así es como va a empezar a tomar más forma el modelo peruano. Déjame agregar solamente que en cualquier modelo que queramos construir, incluso si queremos copiarnos uno, es muy importante que nos acostumbremos a dialogar. Y dialogar no quiere decir pararse delante de alguien para que el otro me escuche y para que el otro acepte y me crea lo que yo estoy proponiendo. Dialogar es para escuchar al otro y escucharlo bien, escuchando, entendiendo por qué me está diciendo, por qué está proponiendo las cosas que me está proponiendo. Y ese ejercicio es un ejercicio que hacemos muy poco. Generalmente pensamos que el diálogo es una carrera, uno va al diálogo para ganarle al otro, para convencerlo de lo que uno cree. Y lo que hay que hacer en el diálogo es escuchar al otro, entender por qué el otro está proponiendo las cosas. Ese es un espacio de diálogo ciudadano que nos puede permitir construir un modelo más propio. Solo me quedaría agregarle que para cualquier modelo que se elija, el truco va a estar en participar. Si nosotros esperamos que lo resuelvan terceros, no va a suceder. No nos va a gustar, además. Hay que meternos. Vamos a hacer una siguiente ronda. A ver, otro grupo, la luz no me deja ver mucho a los demás atrás, así que vamos un poquito más atrás para poder darles oportunidad también a ellos. A ver, en la fila pegada al pasillo hay una chica con lentes con la mano levantada ya. Atrás. Más atrás. Ahí está. Párate, ya me viste. Eco. Vamos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, mi nombre es Cristel Zabaleta y soy de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi pregunta va dirigida a Carolina. Pégate un poquito más el micro, que no se escucha bien. Mi pregunta va dirigida a Carolina. En el 2006 se cambió la metodología para medir el PBI. Esto impactó directamente en lo que es la pobreza y cómo cuantificamos la pobreza, donde una diferencia de 1% significan millones de personas, donde afecta directamente a las políticas públicas que nosotros desde el Estado aplicamos. Entonces, asimismo, Carlos mencionó el ejemplo de Corea del Sur, de Hong Kong, pero también nos olvidamos de decir que estos países aplicaron modelos muy proteccionistas. Entonces, no solamente fue crecimiento externo, sino también se cuidaron bastante en el mercado interno. ¿Por qué en el Perú, entonces, más que todo dejamos el tema de la pobreza a un crecimiento económico, lo dejamos para afuera y solamente aplicamos programas sociales para temas muy enfocados? Esa es mi pregunta. ¿Por qué dejamos el crecimiento a lo externo, ¿no? ¿Por qué lo dejamos la pobreza a lo externo? Muchas gracias. Cuéntanos de dónde vienes primero. Antes de De la Católica. De la Católica, sí. Ya, gracias. Dale. Perdón, otra pregunta. Vamos ahora por este lado. A ver, ahí hay una chica con un lapicero rojo en la mano. Se están dando cuenta que es más fácil desde acá que tengan algo que hace la diferencia, porque si no todos son igualitos. Ok, por favor. A ver, buenos días. Voy a parar. Bueno, mi nombre es Jacqueline Gutiérrez Fernández. Vengo de Ayacucho, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Nacional. Bueno, mi pregunta es respecto a lo que dijo Carolina y me llamó mucho la atención. Dijo, ¿por qué no podemos vivir con la informalidad? Y de alguna manera me parece que tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque hay MIPES que se realizan. Pero, ¿qué pasa en este proceso de crecimiento? Se formalizan y ven que sus impuestos que pagan es mucho más que sus ganancias. Entonces, estas MIPES llegan a cerrar y llegan al final a crecer. Entonces, hemos visto mediante las estadísticas que las MIPES que se han formalizado en un proceso de crecimiento han llegado a cerrar.
han llegado a decrecer. Entonces, el Perú se caracteriza, ¿por qué? Porque hay muchas creaciones de MIPES, pero que llegan a morir y que pocas con el tiempo llegan a crecer, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora, otro punto es sobre el crecimiento y desarrollo del país. ¿Por qué lo dejamos el crecimiento y desarrollo del país al Estado? Pero sabemos muy bien que si nosotros creamos empresas formales y grandes, que podemos dar trabajos dignos, así como lo dijo en la primera ponencia la señora Carolina, ¿no? ¿Cómo se llama? Rosario, ¿no? Entonces eso es lo que podemos hacer nosotros, generar trabajo digno y ayudar a nuestra población, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer más no esperar del Estado, sino nosotros. Muchas gracias. A ver, otra pregunta. Ahí al fondo hay alguien que se paró rápido, mosca, alto, el último. Ya, él, el que está haciendo como Tarzán, mira. Quiere lanzar su candidatura, creo. Dale, sí. No, de camisa celeste. Bueno, primero tú y después el de tu lado. Bacán. No, lo estaba haciendo. Ya, bacán, estabas de gallero. Era su manager. Buen comienzo, tenía su piquichón. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es David Alarcón. Soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad. Básicamente, mi pregunta va relacionada. Perdón, sí. Se te escucha mal. Acércate por el pasillo un poco, que probablemente el micrófono no está llegando bien hasta allá. ¿Está bien ahí? Está bien ahí. Perfecto. Mi pregunta va más o menos relacionado en torno a la relación que puede haber entre la pobreza y la informalidad. Ya me estoy guiando un poco con los últimos datos estadísticos. Según el INEI, en el los últimos datos, digamos, de este año 2017, la región más pobre del Perú es Cajamarca, con el 52%, y la informalidad en esta región es del 70%. Pero curiosamente, según también los datos del INEI, la región menos pobre es Ica, con 2% a 4% de pobreza, pero la informalidad es de 63%. Entonces, parece ser de que no es que al haber menos pobreza hay menos informalidad, parece ser, ¿no?, con estos datos. Entonces, mi pregunta iría, ¿cómo entendemos entonces la relación entre la pobreza y la informalidad, ¿no?, si lo estamos viendo como problema? Perfecto, muchas gracias. Yo creo que ya tenemos temas como para empezar a compartir algunas ideas. La metodología del PBI cambió, nos plantea una de nuestras participantes de la Universidad Católica. Cómo convivir con la informalidad es otro de los puntos. Crecimiento y desarrollo, ¿por qué se lo tenemos que asignar y esperar que sea del Estado? Y pobreza y formalidad. No sé por dónde comenzar. Claro, voy a comenzar por la pobreza. Ahora sí todos están yucas. No, esto es tan fácil. A ver, fantástico, todos tienen datos, todos miran las estadísticas y eso es un cambio también. Y eso es súper bueno porque estamos tratando de leer y encontrar formas de leer lo que pasa en la realidad, usando este dato que nos ayuda a concretizar las preguntas. En la década pasada lo que pasó, no se cambió la metodología de cálculo del PBI, se cambió el año base. Y eso recalculó las series, pero se recalculó para atrás y para adelante. O sea, no hay un salto y no es que se hizo un truco metodológico para engañarnos y decir que los números eran distintos. En el caso de la pobreza, en el año 2011 se aprobó un cambio metodológico en cómo medimos pobreza monetaria, que es la medida oficial que usa el Perú, pero también lo que se hizo fue aceptar el cambio metodológico evaluado por una comisión de expertos y se recalculó para atrás también la pobreza para asegurar que las cifras son comparables, para evitar que haya truco con cualquiera de las cifras que estamos usando para ver la evolución. Lo que ha sucedido es real. La pobreza ha caído de manera importante de 55.6% en el 2005 a 20.6% en el 2016. Un gran logro, la pobreza extrema está en 3.8 a punto de desaparecer. Cuando llegue a 2.5, seremos un país que puede llamarse sin pobreza extrema. Eso es real. ¿Es eso suficiente? No. La pobreza monetaria es el mínimo que se requiere para sobrevivir. Eso no es suficiente, eso no nos habla de un país con una clase media consolidada. Eso nos habla de que hemos salido de estarnos ahogando. Ahora tenemos el agua en el cuello en el tema de pobreza. Y estamos súper bien. Es un gran avance porque muchos otros países
que crecieron como el Perú no lograron reducir pobreza a esas tasas. Y ese es el tema importante. No ha sido solamente efecto del crecimiento, ha sido efecto del crecimiento combinado con otras acciones. En el caso peruano, el ingreso del 40% más pobre creció más rápido que el ingreso del peruano promedio. Y eso tiene un efecto importante en cómo reconfiguramos la economía de los peruanos. ¿Qué tiene que ver esto con informalidad? Nada. Todo el Perú es informal. En Lima, en Cajamarca, que es el departamento más pobre, o en Ica, que es el menos pobre, o Moquegua, los niveles de informalidad son muy altos. Y yo por eso creo que tenemos que comenzar a mirar la informalidad de otra manera, con otros ojos, mirarla de manera más inteligente y menos normativa, ¿no? Y encontrar cómo logramos que el empleo sea mejor, que hayan prácticas que permitan a esas pymes y MIPES elevar su productividad, mejorar su calidad de empleo. Y ahí es donde está el desafío. Formal o informal, si producen y terminan pagando sus impuestos por una o por otra vía, eso es lo que necesitamos, que generen empleo, pero generando incrementos de productividad. Porque si no, no tiene sentido. Nos está planteando Carolina, de alguna forma, que tenemos que empezar a mirar diferente la formalidad de la ilegalidad. ¿Correcto? Exacto. La informalidad y la ilegalidad no son lo mismo. ¿Pero cómo hacemos? A ver, yo quiero tratar de ir de manera frontal contra un mito que a veces se difunde, que es una visión un poco romántica de la informalidad. De la informalidad como el resultado de un espíritu emprendedor, de una persona que enfrenta la adversidad usando su ingenio, encontrando formas de crear valor insospechadas y que sale adelante. Hay mucho de eso que es cierto, pero la informalidad también son 15 horas de trabajo diarias. Más o menos eso es lo que dicen las estadísticas que trabaja un informal versus un formal. No es no tener fines de semana, no tener vacaciones, no porque la persona no los quiera, no porque está comprometido con su trabajo, sino porque simplemente no puede. Es no tener acceso a seguro de salud, no poder asegurar a sus hijos, es ser vulnerable frente a cualquier enfermedad que pueda afectar su capacidad de trabajo y que lo puede de repente regresar a una situación de pobreza. Quiero compartir esto combinar esto con otro dato. En Estados Unidos, el 5% de los trabajadores están en empresas de menos de 5 trabajadores. El 5%. En el Perú, el 50% de los trabajadores están en empresas de menos de 5 trabajadores. En empresas cuya productividad es sustancialmente menor a la de las empresas más grandes. En empresas que nuevamente no le otorgan beneficios a sus trabajadores. ¿Por qué? En una economía eficiente, las empresas más eficientes crecen más, contratan más trabajadores, pagan mejores sueldos, ofrecen más oportunidades de progreso. En una economía ineficiente, eso no ocurre. Esa es la diferencia entre Estados Unidos y Perú en esta comparación que les he dado. Y quiero compartir otro dato más con ustedes para que entiendan el dramatismo de esta situación y por qué es tan urgente cambiarla. En un pueblo en México en el que la informalidad era altísima, ocurrió algo que para los economistas es una maravilla, es un experimento natural fabuloso. Vinieron 3 empresas de manera casual, sin ponerse de acuerdo, y pusieron plantas maquiladoras y contrataron a un montón de gente de manera formal, pagándoles más o menos lo mismo que estas personas obtenían en ingreso a través de su actividad informal. El ingreso era más o menos el mismo, pero en uno tenían un contrato de trabajo formal, tiempo indefinido, con beneficios, y en el otro no. ¿Qué pasó? Pues estas personas empezaron a invertir mucho más en la educación de sus hijos. Empezaron a preocuparse mucho más por cosas por las cuales antes no se preocupaban, por la salud, en fin. Su horizonte de planeamiento cambió, se hizo más largo. Empezaron a acumular más capital humano, a invertir, voy a usar aquí un poco de lenguaje de economistas, me disculpan, invertir intergeneracionalmente. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Carolina. La formalidad no es un tema legalista, es un tema de productividad. Pero por eso es que es tan importante que las personas que hoy están atrapadas en trabajos poco productivos puedan tener acceso a actividades más productivas. Es fundamental. No vamos a ni mejorar la economía, ni mejorar las instituciones sin eso. Nos queda el tema del Estado y por qué
pretendemos, según nos planteaba esta participante, que el Estado resuelva todo y no asumimos nosotros nuestra propia responsabilidad. Creo que resumo de alguna forma lo que ella nos Hay decía. cosas que de las que el Estado tiene que ocuparse. Hay derechos de los ciudadanos que tenemos que garantizar para todo ciudadano que nace en el Perú, ¿no? Que tenga su DNI, que tenga acceso a la educación pública, que tenga acceso a la salud. Esos son derechos de todos los peruanos y eso lo tiene que garantizar el Estado, ¿no? El sector privado tiene que hacer lo que tiene que hacer empresa, producir, comportarse como buen ciudadano, pagar sus impuestos, ¿no? Pero cada uno tiene su rol. No podemos estar en un modelo en el que no haya casi Estado o no haya casi sector privado. Acá esto, si no, no va a funcionar. Está bien, nos encantaría hacer una ronda más, pero lamentablemente el tiempo es un tirano al cual todos estamos sometidos y pocos le hacemos caso, pero esta vez tratemos de cumplir. Esa es una forma de cambiar para que las cosas vayan mejor. Si nos comprometemos a terminar a una hora, tenemos que terminar a esa hora. En su encuesta pongan que el próximo año quieren más tiempo de preguntas. Sobre todo para este panel. Pero una cosa, no hemos terminado. Guárdense un ratito los aplausos. Una cosa que no quiero dejar pasar es felicitar al chico que hace un rato logró que su compañero fuera el que hablara. En eso somos poco proactivos. La mayoría de las veces queremos nosotros ser la estrella. Y a veces tenemos al lado a alguien que puede brillar igual o más que nosotros. Y tenemos que ser capaces de sumarnos a las causas que valen la pena. En este caso, él hizo un gran alboroto para lograr que la atención fuera para él. Sin embargo, se la trasladó al amigo que quería participar. Yo creo que él se merece el aplauso antes que nosotros esta vez. Tenemos 1 minuto y medio para cada uno para una reflexión final. Yo lo único que les quiero decir es que está en sus manos lo que va a pasar con este país. El futuro del Perú está en sus manos y si cada uno de ustedes quiere ser el líder, el champion en solitario que va a cambiar el futuro del Perú, les va a ir mal, van a fracasar. Tienen que ir juntos, tienen que lograr hacer un trabajo colectivo. Tienen que lograr conversar entre ustedes, ponerse de acuerdo, pensar qué es lo que quieren para este país, discutir y tomar acción. Ustedes son los que van a definir cómo le va a ir al Perú en los próximos años. Y dentro de ustedes tienen que darse cuenta que hay un cambio muy importante. Hoy día, más de la mitad de los estudiantes universitarios son mujeres. Más de la mitad de las profesionales los próximos años van a ser mujeres. Y esas chicas van a enfrentar un montón de restricciones, discriminación, les van a tratar de pagar menos y no tienen que dejarse. Pero sobre todo, al ser tantas y al tomar conciencia sobre ello, los chicos tienen que darse cuenta muy rápido de que ellas no las tienen que discriminar, tienen que ganarles, porque ellas van a querer ganarles y lo van a poder hacer. Entonces, tienen que asegurarse que su idea de equidad de género también es parte de sus discusiones cotidianas como colectivo. Carlos. Yo les diría que escojan una causa. Para inspirar a la gente necesita solamente una causa noble y un obstáculo. La causa noble para que haya gente que se encienda por esa causa noble y el obstáculo para que haya gente que se crezca frente a la adversidad de lograr superarlo. Entonces, escojan una causa, algo que les llegue al corazón. Puede ser la lucha por la equidad de género, que es una causa súper noble. Hay muchísimas otras causas. Cada uno escogerá aquella con la que se siente más comprometido y usen su cabeza para empezar a encontrar cómo avanzarla, cómo lograrla, cómo hacerla prosperar. En ese proceso, no repitan esa queja que el otro día, hace un pocos días me corrigieron, yo se la atribuía a González Prada, pero me dicen que es de Piérola, de que el Perú es un país de desconcertadas gentes, de gente que no se identifica el uno con el otro, gente que no siente empatía por el otro. No, para promover su causa, traten de aglomerar personas diferentes y que lo que tengan en común es que esa causa les llegue al corazón. Eso sería, así me gustaría a mí concluir la sesión. Gracias, Carlos. Finalmente, hemos tenido, creo, una rica conversación. Podemos estar seguros que tenemos un país en desarrollo que puede llegar a ser desarrollado si todos ponemos de nuestra parte. Para ello, recogiendo un poco de lo que hemos conversado, es importante participar, pero participar con una voluntad de cambiar, no solamente participar por participar.
y cambiar partiendo de nosotros mismos. De repente con cosas tan sencillas como cruzar por la esquina cuando llegamos al crucero y no meternos entre los carros cuando no debemos. Esos pequeños cambios van a empezar a ser los grandes cambios, porque la gente verá en esa actitud que hay una forma correcta de hacer las cosas. No olvidarnos, mirar con los dos ojos, como nos han planteado Carolina y Carlos en sus presentaciones. Tener siempre una mirada crítica y una mirada optimista. Ser creativos para encontrar un modelo para el Perú que todos podamos asumir y considerar, como nos decía Carlos hace un minuto, como una causa común y luchar por ella, pelear por ella. Y no olvidarnos de lo más importante probablemente, que es el lema del CADE que ustedes están disfrutando en estos días, hacer lo correcto. Pensemos siempre que vamos a hacer algo si lo que estamos haciendo es lo correcto. Si hacemos lo correcto, el Perú tiene futuro. Y si ustedes hacen lo correcto, alguno de ustedes será el presidente que todos queremos. Gracias.